Los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio. Quizás solo se trató de una reunión informal, pero las palabras que se usan en el original apuntan más bien a un encuentro oficial del Sanedrín. Puede que incluso se tratara de un juicio en toda regla, pues la ley judía recogía que en casos muy importantes no se podía decidir que el acusado fuera culpable en el mismo día del juicio, ni si el culpable no estaba presente. ¿Será por eso que Juan habla tan poco del juicio judío que le hacen a Jesús después de arrestarle? Acompáñanos en este interesante tema, no te alejes. Ya se le había hecho un juicio y lo único que restaba una vez detenido era pronunciar la sentencia. Esto concuerda con lo que Marcos recoge. Los principales sacerdotes y otros no hablan de celebrar un juicio, sino de matar a Jesús. A partir de este momento, Juan no vuelve a mencionar a los fariseos con tanta frecuencia. La persecución de Jesús queda principalmente en manos de los principales sacerdotes. En los 4 evangelios, los fariseos son los mayores enemigos de Jesús durante su ministerio, pero también en los 4 documentos apenas se le menciona una vez llegada la pasión de Cristo. Las primeras palabras que tenemos de aquel encuentro son de evaluación. ¿Qué hacemos o mejor, qué estamos haciendo? Esto sugiere que aún no estaban planeando ninguna acción concreta, sino que estaban valorando sus esfuerzos hasta el momento. Quizás estas palabras también reflejan que se sentían frustrados porque no lograban ningún resultado positivo, mientras que Jesús iba realizando milagro tras milagro. No deberíamos pasar por alto que en ningún momento dudan que Jesús hacía milagros. Dicen, Jesús hace. El tiempo verbal indica una acción continua. Esto habla de muchas señales. Suele ocurrir que aquellos cuyas mentes están conformadas para rechazar todo lo que Cristo representa no se dejarán convencer ni aun por las pruebas más evidentes. Así, estos hombres reconocen que Jesús hace milagros, pero eso no los lleva a la fe, sino a un odio mayor. En su dureza de corazón se reafirman en su camino y se niegan a considerar las evidencias que están ante sus propios ojos. Además reconocen que si no lo impiden, la gente va a creer en él. Fijémonos hasta dónde llegan sus temores, que estaban convencidos de que todos acabarían creyendo en él. Si el pueblo se alborotaba debido a la expectativa mesiánica, los romanos no iban a quedarse de brazos cruzados. Los líderes religiosos conocían la mano fuerte y destructora de Roma y temían perder su poder. Probablemente cuando hablan de nuestro lugar se refieren al templo. En un sentido muy especial, el templo era el lugar para los judíos. Asimismo, sabían que si los romanos se alzaban, la nación dejaría de existir, lo que se suponía que también perderían su posición especial. Las primeras palabras de Caifás, vosotros no sabéis nada, demuestran la rudeza que, según dicen, era típica de los saduceos. Vosotros es enfático y seguramente despectivo. De forma tajante y autócrata presenta una línea de acción y de forma peyorativa desecha la opinión del Sanedrín en pleno, porque según él, sus miembros no eran capaces de percatarse de lo que estaba ocurriendo. Lo que les preocupa es que la clase privilegiada está siendo amenazada y la acción que el sumo sacerdote propone la protegería. Que un hombre muera por el pueblo es una simple profecía del significado de la cruz. Pero viniendo de Caifás, estas palabras están llenas de un cinismo absoluto. Es mejor que muera un solo hombre, por inocente que sea, a que perezca toda la nación. He aquí las palabras de este sabio político. Está claro que aquí tenemos otro ejemplo de la ironía de Juan. Los líderes optan por matar al inocente, pero según Juan eso constituía el detonante de una serie de acontecimientos que traería la destrucción de la nación. Juan añade su propia reflexión. Cree que esas palabras no fueron iniciativa de Caifás. Por el contrario, habló de esa forma porque era el sumo sacerdote y como ocupaba ese cargo, Dios habló a través de él. Lo que Caifás dijo como una cínica sentencia política llena de realismo, Dios lo dotó de un significado más profundo. Y Juan así lo recoge, que Jesús iba a morir por la nación judía. Y esa muerte iba a ser en beneficio de los demás y no en su propio beneficio. No debemos pasar por alto que ponerlo de esta forma subraya el carácter sustitutorio de la muerte de Jesús.
Esa es la situación, o muere Jesús o muere la nación. Pero vemos que según Juan, el propósito de la muerte de Jesús va más allá de salvar a la nación judía. Esa muerte serviría para reunir a los hijos de Dios donde quiera que estuvieran siendo esparcidos. A estos se les llama hijos incluso antes de que hayan sido reunidos. Las palabras de Caifás no constituyen el mensaje completo. La explicación de Juan revela una visión más amplia y los que serán reunidos serán uno. El pecado dispersa a la gente, pero la salvación en Cristo los une. El Nuevo Testamento siempre dice que el lazo que debe ensamblar a todos los miembros del cuerpo de Cristo debe ser la unidad genuina y verdadera. Los hijos de Dios que están esparcidos, para un judío se refería a los judíos de la dispersión. Sin embargo, sabemos que Juan se refería a los cristianos de todo el mundo. Una vez más hemos llegado al final y no podemos dejar de señalar que en muchas ocasiones Dios sigue hablando por medio de circunstancias aparentemente poco ortodoxas. Lo importante es que estemos suficientemente atentos a cuando Él quiera hablarnos de diversas maneras y seamos capaces de reconocer sus palabras a tiempo. Un abrazo y hasta la próxima.